tardes. Buenas tardes. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están vivos? Miren que Dios es Dios de vivos, ¿eh? Y no de avivados, sino de vivos, ¿eh? El Señor te bendiga. Saludamos a los amigos y hermanos que nos acompañan a través de las transmisiones. Y vamos a ir directamente a la palabra, ¿les parece? Porque hoy hay, ¿tiene ganas de una buena polenta espiritual? A uno no le gusta a mí me encanta la polenta. ¿Le gusta la polenta? ¿Con pajarito? Vamos a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago. Versículo 19 en adelante, vamos a estar considerando la palabra de Dios, vamos a estar escuchando, vamos a estar leyendo y atesorando en el corazón. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Esta palabra lo leí toda la semana, ¿eh? No sé si ustedes lo leyeron alguna vez, lo escucharon, sí, seguramente que sí. Y saben que, como decía Luis, el Señor nos habla y tenemos que estar dispuestos a escuchar. Amén. El versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿cuántos se creen religiosos aquí? ¿Saben lo que significa la palabra religión? Religar, muy bien, reunir, que es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Estábamos separados, el hombre por el pecado estaba separado de Dios, pero el Señor hizo el puente. Podemos entrar hoy confiadamente ante el trono de la gracia por el sumo sacerdote. Entonces, dice el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, la religión no es mala palabra, pero algunos son solo religiosos. Porque estos son solo religiosos y no refrena su lengua. ¿Cuántos no refrenan su lengua? Sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. El que habla mucho y no hace, porque hablar todo hablamos, hasta los loros hablan. Pero el que habla y no hace, engaña a su corazón. Engaña a su corazón. Y no hay nada más necio, no hay nada más patán que engañarse uno mismo. Porque uno puede engañar a otro en detrimento del otro y en beneficio propio. Pero engañarse uno mismo, creérsela y no es así. Es lo peor que le puede pasar al ser humano. Le traicionan los perversos motivos subconscientes. Cosas que hay que se anidan en el corazón. Maldades, perversiones, torceduras, orgullo, soberbia, amargura. Todo eso engaña nuestro corazón, pero somos muy religiosos. Engañoso es el corazón, dice, y perverso. ¿Quién lo entenderá? Jeremías, por allí, ¿no? 17.
El versículo 27 de Santiago 1 dice, la religión, otra vez habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Menos palabras, dice en otra, parafraseando, haciendo una paráfrasis, ¿no? Menos palabras y más misericordia. Menos palabra y más acción. En aquellos tiempos, cuando dicen, y aquí algunos pueden hacer doctrinas, y no, hay que dedicarse solo a los huérfanos y a las viudas. Sabemos que hay viudas. Casualmente esta semana mi esposa con Noemí fueron a visitar a dos viudas, creo, por lo menos, ¿no? A tres, pero una no es viuda. A una mujer y a dos viudas. Y eso es necesario, y fue una bendición para la hermana que recibe la visita y para los que visitan también. Pero no se detiene en eso, no habla de que todos tenemos que salir a hacer ese trabajo, sino que está representando el huérfano y la viuda, la persona más necesitada. En aquellos tiempos eran las personas más necesitadas, se morían de hambre literalmente. Hoy es muy raro que suceda eso. Está hablando, amados, eso representa la necesidad de cada persona física y espiritual, de usted, de vos. Todos necesitan de Dios. Y la verdadera religión es ocuparse en el otro. Venimos hablando de eso, ¿no? Sin mancha, dice. No podemos, ah, dice el versículo, que debemos estar apartados, sin mancha. No podemos mudarnos a un monasterio. No podríamos irnos de este planeta. Algunos creen que irse, no sé, al sur, bien al sur, allá por los antiguos o por Tierra del Fuego, Ushuaia, o vienen al norte, Humahuaca, qué sé yo, Pumamarca, lugares hermosos, y apartarse en un monasterio allí, lejos de la contaminación humana. No se trata de eso, no está diciendo Pablo eso, porque el peligro, amado, el peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, sino que el mundo se halle dentro de la iglesia. Ahí está el peligro. Quiero hacer un breve listadito de prédicas y enseñanzas que estuvimos viendo, para no ir tan atrás, pero más o menos desde abril, desde el mes de abril. Vimos, miren, después algunos se acordarán, algunos ni lo vieron, no vinieron ni lo vieron tampoco, ¿no? ¿Cuántos que no pueden venir después ven el video en YouTube? Gloria a Dios. Dios los bendiga, los conserve, los prospere y los multiplique. ¿Eh? El resto dicen, te plomo en vivo y encima toco en mi casa. No, no es así, ¿no? Espero que no. Pero bueno, vimos, después de la muerte, ¿qué? Después vimos bien vestidos. Después vimos apartados. Después vimos compañías peligrosas. Todo en abril. Después vimos quiero que seas perfecto. ¿Se acuerdan? Después vimos ¿eres feliz? Después vimos desaprobando doctrinas erróneas. En mayo vimos otras series de enseñanzas, vientos de doctrinas. Ya me voy a junio. Doctrinas que quitan el sueño a más de uno. Hablamos un tema muy, muy candente también. ¿Espada o rascador? ¿Se acuerdan? Porque algunos quieren que le rasquen el oído nomás. Después vimos, no somos de este mundo. Eso lo predicó el pastor Samuel Mercado, de La Hermosa. Después de eso fue un sábado. Al día siguiente tuvimos una jornada de matrimonios, que hablamos sobre matrimonios. ¿Se acuerdan los matrimonios? ¿Cuánto pusieron en práctica lo que vieron? O al día siguiente ya se estaban matando. Después vimos del odio al amor y del amor al perdón. Comenzamos la nueva serie, esta serie que estamos viendo ahora, que se titula Cosas que pasan en la iglesia. Vimos, ya entrando a julio,
Los apartados de la iglesia, una enseñanza muy interesante sobre lo que se apartaron de la iglesia. La acepción de personas en la iglesia, cómo debemos tratarnos, ¿se acuerdan? Chismografía en la iglesia, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No debe ser así, ¿no? Pero bueno, así fue el título. Y lo último que vimos, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y hoy, ¿qué va? ¿Cómo se te olvidó? Caíste. Hoy va, se me olvidó. Decirle al que está a tu lado, se me olvidó. Se me olvidó traer para la ofrenda. Entonces, he contabilizado de esos días de abril hasta hoy, mirá, 22 enseñanzas de un promedio de 1 hora, aunque Derlin me mira torcido, que 1 hora, pastor. Pero ponele, ¿no? 1 hora. Es un día entero escuchando palabra de Dios. Si vos te pusieras, agarrás las series, me prendés YouTube, hoy sí lo escucho, ¿no? Todo un día escuchando, ¿no? Imagínate. Sin contar lo que estamos aprendiendo en el seminario online, que ya vamos a entrar por primera y segunda de Timoteo y Tito. Estamos ya terminando el Nuevo Testamento. Estamos estudiando las Escrituras. ¿Cuánta información? ¿No? ¿Cuánta información? ¿Qué queda de todo eso? Tanta enseñanza, tanta palabra, tanto sermón, tanto ánimo, tanto aliento, tanta doctrina. ¿Dónde queda eso? Por ahí leí esta leyenda que dice así, pues hay cosas que la verdad que hay que mencionarla porque vale la pena. Dice, mi vida se resume en 4 frases. ¿Qué iba a hacer? La primera. La segunda, no me acuerdo. La tercera, algo te iba a decir. Y la cuarta, ya me acordé. Son frases que todos utilizamos, ¿no? Yo a veces subo, nosotros, lo que conocen mi casa, creo que ya el 100% conoce mi casa, algunos yo no conozco la casa de ustedes, bueno, no importa. Tengo que subir así una escalera como esta para ir a mi habitación a buscar algo. Y qué horrible subir y no saber, subiste el último escalón y, ¿dónde estoy? ¿Cómo me llamo? ¿No te acordás? ¿Les pasa a alguno de ustedes o soy yo nomás que el alemán me está teniendo mal, la Alzheimer? No, Mario. Se olvidan, después tienen que retroceder, tipo Michael Jackson. Ahí me acuerdo. El mensaje de hoy se titula Se me olvidó. Vamos ahora sí a masticar bien la palabra del Señor. Tiene tiempo, ¿no? Mañana descansa, mañana va a votar, después descansa, duerme la siesta, tranquilo, ¿no? ¿Estamos bien? Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta palabra es una introducción, es un contexto al texto que voy a tomar, que es el texto que sigue, el 22 al 25. Pero es importante discernir y es importante estudiar las Escrituras. ¿Por qué Pablo dice esto? Tienen que leer lo anterior. En muchos casos hay que leer todos los capítulos anteriores, desde el inicio, a dónde va dirigida la carta, etc. Esta carta de Santiago es una carta universal, una carta para toda la iglesia. Todo hombre, cuando dice todo hombre, no es un tema de género, es todo, genérico, hombre y mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Es que nuestra ira siempre defenderá nuestra propia agenda. Cuando te enojas es porque algo, te dañaron en algo, no hicieron como vos querías,
te ofendieron, o sea, estás defendiendo tu integridad. Tardo para irarse. Alguien dijo con respecto a este tipo de creyentes, ¿no? Que hablan mucho, pero no muestran nada. Me temo que tenemos de este tipo de cristianos en todas las congregaciones. Oyentes admiradores, oyentes afectuosos, pero al mismo tiempo, oyentes no bendecidos, porque no son hacedores de la palabra. Decía el pastor Fleming Tejada, los que estuvieron, se acordarán de esto, que él decía que hay esos cristianos que él les llama los rebeldes simpáticos. Son simpáticos pero rebeldes. O son rebeldes pero simpáticos. Sí, pastor, te dicen, sí, amén, sí, yo lo voy a hacer. Hacen lo que quieren. Dicen amén, dicen gloria a Dios, pero hacen lo que quieren. Son rebeldes simpáticos. 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, así dice, y no tan solamente oidores. O sea, obviamente necesitamos oír la palabra de Dios. Si no, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. La palabra del Señor dice, la misma escritura, que es lámpara a nuestros pies. En una noche cerrada, oscura. ¿Alguien estuvo en el campo de noche? No hay luna, no hay estrellas, no se ve nada, ¿no? Entonces una linternita es suficiente para saber dónde vas caminando. Eso es la palabra de Dios. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otra vez está hablando del engaño, el autoengaño. No engañás a otro, te engañás a vos mismo. Mas el que mira atentamente, dice, no siendo oidor olvidadizo, de ahí viene el título del mensaje, se me olvidó, sino hacedores de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. No dice, este será bienaventurado en el que escucha, en lo que escucha o aprende o acuña conocimiento, ¿no? Sino, será bienaventurado en lo que hace. Porque algunos están viviendo una mentira, mis amados. ¿Y saben cuándo se van a dar cuenta que están viviendo una mentira? El día que partan de esta tierra. Es terrible eso. Es el engaño de Satanás que permitieron llenar sus corazones de mentira y llegaron al final de sus días viviendo una mentira. Qué horrible que es eso. Viviendo una mentira y queriendo inclusive convencer a otros de esa mentira. Entonces, lo que nos dice la palabra acá, que primero hay que aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Hay que tomar una clase de cómo escuchar. ¿Quieren aprender a escuchar? Bueno, es de la boca. Cuesta, ¿no? En una conversación donde uno se encima con el otro, nadie se escucha, todos hablan. Estás hablando, a mí me pasa muy seguido, pastor, le quiero pedir un consejo. Sí, hermano. Y se pasó hablando solo la persona. Pero yo, no, pero déjeme decirle, perdón, me dice, me interrumpe, y sigue hablando. Y se fue de la consejería sin consejo, porque no escuchó. Y te das cuenta allí que esa persona que no escucha a un hombre, menos va a escuchar a Dios. Menos va a escuchar cuando Dios le está hablando. Por eso, amados, es tan importante y es tan bueno estar presente, de cuerpo presente en la casa del Señor. Porque acá acá no podés bajar el volumen del YouTube o del Face. Acá no podés, aunque algunos sí van al baño, necesiten ir al baño, vayan al baño. Pero como que no te queda otra. Y aún durmiendo, voy a gritar para que escuche. Entonces, primero hay que aprender a escuchar para aprender cómo ser tardo para irarse. ¿Cómo aprendo yo a ser tardo para irarme? Aprendiendo a escuchar. Tengo que aprender a escuchar, porque el Señor me quiere hablar. Y callar.
es pensar en el otro. ¿No nos enseña la anatomía lo mismo que nos está enseñando el apóstol Pablo? ¿Cuántas orejas tenés? Cada oreja tiene un oído, o sea que son 2 más 2, 4. 1 más 1, 2, ¿no? 2 oídos. Lo mismo enseña el apóstol Pablo y lo mismo nos enseña la anatomía. 2 oídos que están abiertos. ¿Vieron que los oídos no se cierran? Están abiertos ahí. Aunque no quiera escuchar, por ahí está durmiendo y pasa la moto. Rum, rum. No te dejó dormir, no te dejó. Porque escuchás, no podés evitar escuchar. 2 oídos abiertos y una lengua encerrada, encarcelada entre dientes y encima los labios. Ahí te está, ya el Señor en la naturaleza te está diciendo algo, ¿no? Es para sacarlo en casos especiales. Hay que aprender a escuchar. Hoy no quiero engañarme con solo deleitarme en escuchar la palabra de Dios. Porque, amados, debemos escuchar la palabra de Dios más allá del estado de ánimo que tengamos. Hay días que, no sé, uy, el cielo está azul. Ay, el pajarito me cantó a la ventana. Hoy el jefe me dio un aumento de sueldo. Hoy sí estoy para adorar al Señor. No, te va todo mal. Dijo David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en tu presencia, Señor. Qué mejor, amados, si este no es el pueblo del Señor, ¿dónde está? Si aquí no hay cristianos de verdad, ¿dónde están los cristianos, por favor? Si Cristo viene a buscar a su iglesia y no se levanta esta iglesia, ¿a quién va a levantar? Si ustedes no son nacidos de nuevo y tienen el Espíritu Santo en sus vidas, entonces ¿dónde están? Es todo un fraude. Pero yo sé que es así, amados. Yo sé que ustedes son hijos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes y que el Señor está aquí con nosotros. Entonces, no quiero engañarme una vez más con solo venir a escuchar la palabra de Dios. No quiero ser solo o no quiero seguir siendo solo un oidor. El mundo se encuentra lleno de oidores. Yo quiero ser un cristiano práctico. Quiero ser un cristiano verdadero. Si un sirviente escuchara un mandato y no lo hiciera, el castigo caería sobre él con rapidez. Si un empleado no obedece una orden que le da un superior, prontamente va a tener problemas en ese trabajo. Yo no puedo engañarme creyendo que puedo ser solo oidor a lo que Dios me está diciendo y no hacer nada. No puedo engañarme, no puedo seguir la vida así, como si Dios no está hablando. Las consecuencias pronto vendrán a mi vida. Si no te ha llegado todavía, y hablo hipotéticamente de aquel que escucha y hace como que no escucha, si no te ha llegado todavía es porque es misericordia del Señor, es tiempo extendido para vos. Muchas personas confunden el placer que obtienen al escuchar la palabra de Dios con el cristianismo, con la adoración a Dios. Sabemos que sentarse a los pies del Señor, en este sentido, todos estamos escuchando la palabra de Dios, es una forma de adorar al Señor. ¿Sí? Pero algunos confunden en solo pensar que esto es solamente así. La mente se deleita ante la verdad presentada con claridad. Yo realmente tengo una envidia santa de esos predicadores, por ejemplo, mi amigo el pastor Fleming, que es un hombre que yo le digo, vos no tenés desperdicio, o sea, no tenés baches, no tenés cosas para rever, no, así clarísimo, de principio a fin. Yo envidio mucho ese es el Espíritu Santo, ¿no? Es un don del Señor. No es ni oratoria, ni locución, eso es don de Dios. Entonces, me esfuerzo yo por hablar claro, no me esfuerzo para no irme por las ramas y empezar a buscar palabras difíciles para que nadie entienda nada, sino hablar clarito como el Señor habló. Entonces, la mente se deleita escuchando un buen mensaje, se deleita ante la verdad,
La imaginación se regocija mediante las ilustraciones y los sentimientos se despiertan ante los ejemplos, las anécdotas de la palabra de Dios. Los conocimientos le proporcionan placer a una mente activa. Hay gente que le gusta muchísimo el conocimiento y eso no está mal en sí mismo, pero está mal ser solo oidor. Pero nada tiene valor, nada tiene más valor que la puesta en práctica de la verdad recibida en el corazón. Si Dios te habló y vos decís, Dios me habló, bueno, pues ahora viene la segunda parte. Viene que vivas, que actúes en consecuencia, que lo practiques. Y vas a ver que Dios no te va a defraudar. Amén. Difícilmente me doy cuenta del poco valor que tiene esto, a menos que desee de todo corazón hacer al pie de la letra lo que Dios diga que haga. Está el horno ardiente, está ese hierro al rojo vivo, y te están diciendo, si no adorás mi estatua, vas a ir al horno. ¿Qué vas a hacer? Cuando ya sabes que la palabra te dice, el segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni lo adorarás. Esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinaron ante la inclinación de todos que estaban allí, ante la música, ante el rey, los príncipes, sátrapas, etc. Y ellos estuvieron decididos a dar sus vidas por el Señor. Aunque Dios no nos salve, dijeron, igual no adoraremos tu imagen. Qué convicción, ¿no? Qué convicción. Ellos no se olvidaron de lo que se les implantó, la palabra implantada. El problema de los cristianos modernos es que nos olvidamos rápidamente. Ante el primer problema, no, yo no, bueno, yo dejo, me bajo de la cruz y yo a esto lo arreglo así. Difícilmente me doy cuenta del poco valor que tiene esto, a menos que desee de todo corazón cumplir su palabra. Es en la habitación interior, es en la vigilia matutina donde se debe combatir y superar el engaño de ser solamente oidor. Y quiero que quede claro, amados, categóricamente en esta tarde, que solamente escuchar la palabra de Dios, si te quedas solamente con eso, estás engañando. Si vos decís que tenés parte con el Señor y solamente oís la palabra y no la vivís, te estás engañando. Porque Jesús dijo, esta misma palabra os juzgará el día de mañana. El día del juicio, la misma palabra que hoy nos salva, si no la vivís, mañana te enviará al infierno. Así de claro es el mensaje del Señor. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Buscadlo, por favor, porque esto es muy importante que lo tengas presente. Juan 7:17, vamos a escucharlo nuevamente. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Este texto lo hemos leído muchas veces, ¿no? ¿Sí? Levanten la mano quién leyó este texto en su vida cristiana. ¿Sí? Poca gente lo leyó este texto. ¿Sí? Lo leíste muchas veces. ¿Lo leyeron o no? ¿Sí? No, hace frío, no quieren sacar la mano del bolsillo, ¿no? Sí que lo leyeron. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, el que quiera, vamos a leer bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Qué significa esto? Si no ponemos en práctica lo que nos dice Dios en su palabra, si no la ponemos en práctica, o es porque no le damos importancia, sí, un texto más, sí, todo el tiempo estoy escuchando. Bueno, o porque no le damos importancia, o porque pensamos que no es
tan así como dice ahí. No es tan así. En otras palabras, estamos diciendo, Dios miente. ¿Quién se anima a decir Dios miente? ¿No? El cristiano verdadero dice, no, no, guárdame, Señor, de decir eso. Pero si uno lee que dice, perdona a tu hermano, si no yo no te perdono, y no perdona a su hermano, esa persona o no le da importancia a lo que dice allí, o está diciendo, no, no es tan así. No, Dios se equivocó, Dios miente. Estamos entre la espada de la palabra y la pared. Solo el corazón que se deleita en la ley de Dios y ha tomado la decisión firme de guardarla en todo, recibirá la iluminación divina que revela espiritualmente la doctrina de Cristo en su origen y poder divino. Quiere decir, amados, este texto, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Si vos haces la voluntad de Dios, conocerás fehacientemente que esa es la palabra de Dios. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esta semana recibí un testimonio para la gloria del Señor. Esto, amado, no quiero que ahora me vengan a decir, pastor, póngame la mano. Pero hemos orado por una persona que tenía un problema renal bastante importante. Y el Señor la sanó al momento. Oramos y el Señor la sanó al momento. Esto pasó ya hace muchos meses. Y se hicieron los estudios médicos, está todo en orden. No sufrió más de su problema. O sea, porque cumplimos lo que dice la palabra del Señor. Dice, está uno enfermo, ¿cómo dice? Llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración. Y si tienen que confesar pecado, confiese ante el Señor y capaz que cuando ya pide perdón al Señor, el Señor la sana. Es obedecer, es cumplir, es hacer la voluntad de Dios. Entonces conocemos que la palabra, la doctrina es de Dios. Por eso 10 ejemplos. En la vida, la ciencia y las artes o los negocios, el único modo de saber verdaderamente si yo tengo la capacidad, si tengo la dote, es hacerlo. Nadie puede decir yo soy músico y nunca agarra un instrumento y nunca desarrolla su talento. Si un hombre no puede hacer algo, nunca va a conocer a fondo si puede hacerlo. El único modo de conocer a Dios y probar sus bendiciones, repito, el único modo de conocer a Dios y probar sus bendiciones es haciendo su voluntad. Es obedeciendo. Es obedeciendo. ¿Tienen problemas económicos? El Señor le dice, probadme. Y estamos ahí con las moneditas. No, ay, no, si pongo, ay, que encima no se entera nadie, que pues yo creo que todos se enteren que pongo 1000 pesos. Prueben al Señor, iglesia. ¿Saben por qué hay miseria en el pueblo de Dios? Porque somos, voy a usar una palabra griega, canutos. Nos falta fe. Hasta en eso el Señor nos dice probadme. Aún así nos va a llevar al cielo, con canuto y todo nos va a llevar al cielo. Pero nos perdemos tantas bendiciones, amados. Esto demuestra si creo en un Dios creado por mis propios sentimientos, por mi propia imaginación, por mi propia concepción, porque algunos tienen sus dioses a medida, ¿no? Este Dios es así. Este Dios que yo tengo, que yo adoro, es así. No hicieron estatua, no hicieron yeso, nada, pero tienen un Dios en su mente, es así. Este Dios es así. O si estás adorando al Dios vivo, verdadero, que rige todas las cosas y obra. Solo el hacer su voluntad demuestra que amo esa voluntad. Está diciendo aquí, que quiere hacer la voluntad de Dios. Que amo esa voluntad. Que acepto esa voluntad y me uno a esa voluntad. No hay ningún modo, amado, posible bajo el cielo de estar unido a Dios más que aunarse a su voluntad y hacer las cosas como Él las está diciendo. Dice que Moisés recibe la instrucción de edificar el tabernáculo y dice las Escrituras que Moisés hizo tal cual como Dios le dijo.
Noé recibe las instrucciones de edificar el arca y Noé le dijo, Señor, pero ¿qué te parece si ponemos un ascensor para los elefantes, hay que subirlos, ¿eh? No, 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 dice que hizo tal cual Dios le dijo. Nosotros recibimos una instrucción de Dios y le agregamos el IVA, ¿no? No, no, yo lo voy a hacer de esta manera porque hacé como Dios te diga, no seas patán. No seáis patanes. No se ofenda, amados, pero ahora vamos a profundizar en esa palabra. Por eso yo me detuve con Luis y le dije, sin saber él, no le dije, Luis, decí esto, pues yo voy a predicar. Él dijo un par de cosas que yo lo tengo acá anotado. ¿Será que Dios nos quiere hablar de eso, no? Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo no quiero ser solo un oidor. No quiero ser más solo un oidor. Estoy meditando seriamente sobre esto y he llegado a la conclusión que la palabra necesita ser practicada para demostrar todo el potencial que hay en ella. Si no es una palabra encerrada, es puro conocimiento. Vieron que hay gente que te deja humillado, se sabe los textos de memoria, la concordancia, el strong y esto y aquello, y te deja, así te deja. Y vos, pero esa persona es pura cabeza. Hay una estatua por ahí, no sé si lo vieron, un dibujito que tiene una cabeza así, unas piernitas así, y se cae de costado, porque puro conocimiento, pero están huecos, ¿no, amados? Es el equilibrio de las dos cosas, ¿no? El conocimiento y el vivir lo que conozco. No quiero ser un experto intelectual, un erudito profundo, sino que quiero que tu palabra tome control de mi vida. Amén. Todos aquellos que dicen que han nacido de nuevo, que ahora son cristianos, entonces deben vivir vidas conforme a la palabra de Dios. ¿Es así o no? ¿Sí? Fíjate tu Ferrari, no sé qué está. Reconocen su. ¿Es así o no? Repito, todos aquellos que han nacido de nuevo deben vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Es así? Bueno, si todos tenemos este entendimiento, entonces, ¿por qué razón Santiago, que es la carta que estamos leyendo, no da por cerrado este tema y aborda otro asunto en su carta? Si vos lo lees todo es tremendo y es hermoso. Santiago me suena que es un nombre bien tajante en su palabra. Porque hay una verdad que no debemos perder de vista, que Santiago trae a la luz. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra ha sido plantada en nuestros corazones. Vamos a leerlo. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando, amados, por lo cual desechando, dice, toda inmundicia, es como quitarse una ropa llena de inmundicia y maloliente. ¿Nunca te caíste de la zanja? Antes se inundaba mucho por acá. ¿Se acuerdan ustedes? Los que son del barrio. ¿Cuántos se acuerdan? Tenemos vecinos pioneros aquí. Y cuando, viste que llovía, y el colectivo te dejaba allá, no sé dónde estamos, pero te dejaba para allá. Y de ahí, y venía llegando, todo oscuro. Es una película de terror. Vos venís a trabajar con, ay, qué lindo llegar al hogar, ¿no? Tomás unos mates con unos buñuelitos que hace tu esposa. Nada. Vas llegando todo oscuro, todo oscuro. Y ves así, más o menos, agua. Un auto que se quedó por allá. Y de repente, era todo parejo. Y acá el barrio, antes que se asfaltaran y todo esto, había zanjas, zanjones.
y pozos. ¿Saben o no? ¿Dónde vivo? En Beverly Hills. Eso, no, yo vivo en asfalto, dice. Pero antes no era así. Y recuerdo que yo iba y tanteando, no tenía ni un palo, nada para saber dónde, no sabía dónde estaba caminando. Y en el medio había bache, o sea, también había pozos. De repente voy caminando, bueno, voy por la vereda lo más seguro, y de repente desaparezco. Me pasó la película de mi vida en un segundo y salí negro. Salí como, ¿vieron el monstruo de la laguna? Así, digo. Y había una vecina que me vio y se cerró la puerta y se cerró. Digo, se muere, yo no soy testigo, dice, ¿no? Y llegué a casa con imagínense, ¿no? Todo. Bueno, le hice todo hasta, le confesé mi tristeza, que lo que significa, me saqué toda la ropa y me bañé, porque era todo, no sé, mi esposa tiró la ropa, porque el agua estancada y todo eso, ¿no? Así fue. Es como si yo le digo a mi esposa, hola mi amor, y la abrazo. Y ahí ella puso las sábanas limpias, y yo, me voy a acostar, mi amor, y me acuesto con todas. ¿Lo aceptaría, esposa, usted, que tu marido haga eso? Bueno, entonces dice, lo cual desechando toda inmundicia. Es como que da la imagen, la palabra griega significa quitarse ropa inmunda, maloliente. Inmundicia incluye impureza espiritual, mental y física. Este texto, amados, miren, es tremendo. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. O sea, si vos estás lleno en tu corazón de malicia, de cosas, de toda pudredumbre espiritual, nunca vas a poder recibir la palabra. Te rebota, la detestás, no la aguantás, no ves la hora que termine esto. ¿Para qué vine? Me trajeron, si no ni venía. Pero qué bueno cuando uno se va preparando y dice, Señor, aquí estoy. Tú sabes cómo estoy. Pero quiero yo despojarme de todo lo que no te agrada, Señor, para recibir tu palabra. Dice, con mansedumbre debemos recibir la verdad de Dios con corazón dócil, con corazón dispuesto. Léeme por favor, Salmo 25:9 y después Isaías 66:2. Salmo 25:9. ¿Cómo nosotros debemos escuchar la palabra de Dios? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿A quién encaminará y a quién enseñará? A los humildes y a los mansos. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar? Al que es pobre. Hay una canción que cantamos, ¿no? Y humilde en espíritu. ¿Y a quién más va a mirar? Al que tiembla a su palabra. No al soberbio, ¿eh? No el que está rechazando su palabra en su corazón, tiene un rechazo, sino aquel que, Señor, estoy escuchando. Habla mi vida y ayúdame a cumplir tu palabra. No sea olvidadizo. Y sigue diciendo, repasamos para retomar Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ahora sí, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero tal como le pasa a una planta que no se riega, a una planta que no se poda, a una planta que no se abona, ¿cómo termina esa planta? Muriendo. O sea, la semilla de la palabra en este momento está siendo sembrada en tu corazón. Pero si vos no la trabajás, esa semilla se va a morir. Por eso es importante actuar en consecuencia, no quedarse ahí solamente. Por eso dice Pablo, uno sembró, el otro regó. ¿Se dan cuenta?
esa palabra sembrada en el corazón hay que seguir trabajándola. Y el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Entonces, así como una planta hay que mantenerla, así sucede exactamente con la semilla de la palabra de Dios. La semilla, la palabra de Dios también está representada con una semilla. El sembrador salió a sembrar. Entonces la palabra de Dios es sembrada en el corazón de aquellos que están oyendo. Si se conforman solamente con oírla, con escucharla, pero no llevan a cabo lo que escucharon, esta semilla terminará muriendo. Por eso dice el Señor, allí no lo busques, pero si avanzamos, Mateo 13:20, el terreno pedregoso, dice la versión moderna, el terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo. ¿Cuántos reciben el mensaje con gozo? Bueno, pero fíjate cómo sigue diciendo. Pero, digan conmigo, pero, cuando las escrituras dicen pero, sonaste, porque ahí significa todo bien, pero no hay profundidad en su experiencia. Fíjate qué hermosa versión. Recibió la palabra con gozo, así como ahora, sí, amén, aleluya, y levantan la mano y gloria a Dios, y grito de júbilo, pero después no la vive. No hay profundidad en su experiencia. Y la semilla, la palabra, no echa raíces profundas en su vida, en su alma. Luego, cuando aparecen los problemas, ¿cuántos saben que vienen los problemas? Aunque los otros te digan, paro de sufrir, eso es mentira. Vas a seguir sufriendo hasta el final. Te digo, ya te desmiento ese concepto, ¿no? Vienen problemas. Dice, cuando vienen los problemas o las persecuciones, vienen persecuciones, ¿Mm? Por causa de su creencia, de su fe. Entonces, cuando empieza a ver eso, el entusiasmo se desvanece y se aparta de Dios. 22, estoy leyendo, si lo querés anotar, Mateo 13:22. El terreno llano, lleno de espinos, es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra recibida, la palabra de Dios, y cada vez trabaja menos para él. O sea, si vos ves gente que se aparta del Señor, ahí tenés la respuesta. Si ves gente que está sirviendo y mañana no sirve más, ahí tenés la respuesta. No lo puso en práctica. No hizo crecer esa semilla en él. Conformarnos solamente con escuchar la palabra, sin ponerla en práctica, trae como resultado una vida cristiana, legalista. No, hermana, póngase vestido largo porque eso es santidad. Legalismo, religiosidad, tediosa, aburrida, pesada, aparente. La gente dice, oh, qué persona santa, mira. Y ninguna clase de sentido tiene si no en su corazón no está convertida. Y esto termina llevando a muchos, ¿saben qué? A renegar de Cristo. No quieren saber más nada de su palabra. No quieren saber más nada con la iglesia. Y retornan de nuevo a las viejas prácticas de las cuales Cristo los había librado. Y el estado postrer de ese es peor que el principio. Y esta verdad, amados, que Santiago quiere que tengamos bien presente mediante el Espíritu de Dios, es por eso, para unir la idea anterior con este nuevo pensamiento, utiliza la conjunción pero. Es decir, no se conformen solamente con la palabra que fue plantada en ustedes, ahora les corresponde a ustedes poner manos a la obra. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque se están engañando ustedes mismos. Si oyéramos un sermón cada día de la semana y un majestuoso ángel del cielo fuera el predicador, no nos llevaría nunca al cielo,
si nos apoyamos solamente en el oír embelesado a ese ángel. Los que son solo oidores se engañan a sí mismos y el engaño de sí mismos será hallado al final como el peor de los engaños. Hay dos clases de personas. Aquí está claro lo que dice Santiago. Están los hacedores y están los solo oidores. Esto me recuerda, obviamente, la palabra del Señor cuando dice, si aquel varón que oye y hace lo que yo le digo, le compararé a un hombre prudente. Si aquel hombre oye y no hace lo que yo digo, le compararé a un patán. A veces podemos caer en el hecho de que nos encanta escuchar predicadores todo el tiempo, y eso es bueno. Por internet, hoy por internet, antes nosotros escuchábamos predicadores, yo escuchaba a Gigi Ávila, por ejemplo. Escuchaba, no sé, a otros predicadores tremendos. Y ¿saben qué hacía? Escuchaba la prédica, terminaba la prédica, sacaba el cassette y con la Vic, para no gastar la pila del Walkman, ¿viste? A Tampi. Entonces hacíamos así y volvíamos a escuchar la misma prédica, a ver si le sacábamos el jugo, a ver si algo nuevo venía, una rema. Hoy hay tantas palabras, ¿no? Ahí ya decís, no, ya lo escuché, ya esa prédica ya lo, ¿no? O va a buscar los títulos de qué están hablando y ahí está bueno eso. Hay palabra por todos lados, ¿sí o no? Por internet, vas en el auto, escuchando, en el celular, en las reuniones. Ayer hubo una hermosa reunión de jóvenes. ¿Lo grabaron? Está grabada, lo que no escucharon, pueden escucharla. Hay para escuchar. Y llegamos a pensar que con eso ya cumplimos con Dios, ¿no? Llegamos a casa, nos sacamos la corbata, el saco, la Biblia, tenemos tanta cancha que justo cae paradita en el coso. Y ya ahora sí, ya, no hablemos de la iglesia, culto, como decía uno, culto, hablemos de fútbol, de otra cosa, ya estuvimos en la iglesia. Venimos a casa otra vez a hablar de la iglesia o de Dios. Bueno, hay gente que piensa así, amados. El cristiano, por su sangre corre Cristo, por su mente corre Cristo, en sus labios está Cristo, en sus oídos solamente quiere escuchar de Cristo. ¿Se cansa usted de eso? Gloria a Dios. Pero bueno, otras veces pensamos que con las horas que invertimos en el estudio bíblico y vemos tantas maravillas ahí en la palabra, promesas, palabras proféticas, milagros, teología, que simplemente decimos, bueno, es suficiente con esto, ya está, ya con esto ya me gané el cielo, sin escala, voy derecho, pero, pero esto es a lo que Santiago quiere que pongamos mucha atención. Al igual que algunos de los cristianos dispersos, hoy en día, algunos ya están entrando, en esta dinámica que les gusta oír sermones. No, si yo me escuché la prédica, toda la serie del Evangelio, toda la serie de Romanos, toda la serie de esto, de aquel pastor y de aquel otro pastor, no, yo me la sé, ya está. Pero nada más, esa persona es un acroates. Acroates en griego significa oidor. Habla de una asamblea, casualmente como esta, que está escuchando. Esa palabra acroates es asamblea en silencio escuchando. Oyentes, alguien que escucha. Se usaba también para referirse a esta palabra a aquellos que se sentaban en un lugar a oír de forma pasiva o algún cantante o algún orador, algún disertante, alguien que dé alguna especie de conferencia. Por ejemplo, hay gente que va a la universidad. ¿Cuántos van a la universidad? 2, 3. El resto son todos doctores, todos recibidos. Perfecto. Están estudiando, ¿no? Los chicos. Ya terminaron las vacaciones, avísenle.
Pero los que van a la universidad, yo si quiero puedo ir también, ¿o no? ¿Sí? Eliel me dice, sí, anda. Mi hijo, ¿no? Uno puede ir y después ¿a dónde estuviste? En la universidad, en la UBA estuve. Algunos están en la otra UBA, pero no, esa es otra cosa. Entonces, hay algunos que van de oyentes. Pueden ir de oyentes. Por ahí quizás hay en la universidad materia teológica, que yo podría ir y tomar apuntes, y grabar, así que no hay problema con eso. Pero es un oyente en la universidad. Entra a la clase. Se le pide, obviamente, que preste atención, que no hable todo, que esté calladito ahí, pero al final no participa en nada. Pero cuando llega la graduación no recibe nada. ¿Por qué? Porque no es un estudiante, es solamente un oyente. Porque el estudiante tiene que oír y hacer, y lo evalúan. La vida cristiana es igual. Hay gente que no le gusta que lo evalúen. Hay gente que le exhortás y se para de mano. Dice, no. No les gusta que los evalúen. Entonces, ¿cómo es? ¿Sos un oyente solamente? No, amados. Oír la palabra de Dios te hace responsable. Y si vos decís, no, yo no practico, sos solamente un oyente. Y este es el caso de muchos oyentes en la iglesia hoy. Asisten de buena gana a las reuniones, escuchan mensajes en su casa también, lo repasan, leen la Biblia, la marcan, la estudian, pero sus vidas no muestran que tienen interés. No les importa cumplir, ni tienen la más mínima intención de que eso que ha aprendido cambie su condición de vida. ¿Cómo es esto? Bueno, ejemplo, se habla de perdonar. Y el oyente es lo último que piensa hacer. No, el pastor no sabe qué me hizo, por eso para él es fácil decirlo. Y se ponen picudos, ¿no? Como dice tú. Bueno, amado, mire, se habla de perdonar y es lo último que piensa hacer, porque ha decidido, porque amados, saben que amar es una decisión, no es un sentimiento. Repito, amar es una decisión, no un sentimiento. Perdonar es una decisión. No es que vos sientas de perdonar, nadie quiere perdonar. Tener rencor o no tenerlo es una decisión personal. Cuando alguien habla mal de vos, vos decidís embroncarte, decidís guardar en tu corazón, decidís no dormir esa noche por estar así, es una decisión personal. O vos decidís estar en paz. Entonces, se habla de perdonar, pero el oyente decide guardar rencor, decide buscar la oportunidad para vengarse y hasta odiar. Aunque diga ahí, aunque esa persona dice, habla, no, porque el Señor dice. Yo me he topado con gente así, que no perdona en su corazón, pero están llenos de Dios en sus bocas. No, el Señor, sí, porque el Señor, esto, hablan y hablan. Yo no lo puedo creer, amado. Pero cuando leo las Escrituras, ahí me doy cuenta que está profetizado, que habrá muchos que dirán Señor, Señor. Significan personas que repiten mucho el nombre de Dios. Señor, sí, Señor, acá, Señor, allá. Pero en sus corazones escuchan que hay que perdonar y no perdonan. Otro ejemplo, se les habla de matar al yo. Para que Cristo viva, es necesario que yo mengue, dijo Juan, para que Él crezca. Qué linda enseñanza. Y parece que le dicen lo contrario al oyente. Hace lo que bien le parece. Otro ejemplo, les hablas de poner en orden su hogar y tienen sus familias patas para arriba. Le hablas de servir a otro y salen corriendo. Huyen de las responsabilidades impuestas por el mismo Dios. Amados, acá no hay un jefe, un capataz, un patrón. Servir al Señor es una decisión personal, de servir a Dios, honrar a Dios. Ezequiel 33, 31 al 32. Fíjate qué tremendo este texto. Vamos a escucharlo ahí en esa versión y yo lo voy a leer aquí en la NBI. Ezequiel 33, 31, 32.
Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen lagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. La NBI dice así, escucha, y se te acercan en masa crítica. Se te acercan en masa y se sientan delante de ti. Oh, qué casualidad, están todos sentaditos. Y escuchan tus palabras, pero luego no la practican. Ojo que es Dios hablándole al profeta Ezequiel de cómo el pueblo rechaza la palabra, el mensaje de Dios. Se te acercan en masa, se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero luego no la practican. Me halagan de labios para afuera. Oh, amén, gloria a ti, Señor, qué hermosa palabra. Pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, le dice el Señor a Ezequiel, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa. ¿Se imaginan? Tengo todo excepto a ti. ¿Vieron que hay dobles ahora por ahí? Pues un doble. Se lo toman como si fuese Luis Miguel que está cantando, ¿no? No importa. Escuché, vieron que están diciendo que hay doble, ¿no? Dice, no importa si es doble, pero canta igual, así me gusta. Lo importante es la voz, que suena igual. Entonces dice el Señor, te ven a ti como uno que canta lindo y lo seduce. ¿Vieron que ahora están todos esos cantantes que dicen, adora al Señor, y están adorando ellos mismos? Están pensando qué van a hacer con tanta plata que están cobrando las entradas de los conciertos. Dulces cantantes, voz hermosa, que toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no la ponen en práctica. Es decir, amados, disfrutan oír, pero no responden al mensaje. Y yo ya he aprendido, miren, el Señor me ha enseñado, y no se sienta nadie mal por esto, ¿no? Y si usted adora al Señor, dele gracias al Señor, ¿no? Pero cuando me vienen a decir, qué mensaje, pastor, qué tremendo, el Señor me habló, son lo más rebelde, amados. Algunos ya ni están en la iglesia, porque no les cuadró. Y me han contado un caso donde Dios habló clarísimo, un mensaje específico, faltó que dejara el nombre y apellido, y la persona, uno de los motivos por el que se fue, alguien le contó al pastor y él, en vez de decirme a mí, lo usa el púlpito para decir. Yo no sabía nada. Yo me entero meses después que yo, entre comillas, metí la pata diciendo algo que Dios estaba hablando. O sea, amados, si usted se siente identificado, no se enoje conmigo. Es la misericordia del Señor que lo está atrayendo hacia Él. Muchos cristianos tienen sus Biblias llenas de marcas. ¿Marcan su Biblia? ¿Algunos marcan su Biblia? Ah, no, yo el celular, pastor, yo lo marco ahí. No, pero cómprense la Biblia, háganme caso. Cómprense las Biblias, esa de batalla, y márquenla y escríbanla. Muchos cristianos marcan su Biblia de todos colores, ahí las tienen, y eso está bueno hacerlo. Pero algunos de ellos marcan sus Biblias, pero la Biblia no marca sus vidas. Mucho apunte, mucha cosa para después ir a picotear en el trabajo con el cristiano ese que sabe poco. Entonces te haces el maestruli ahí, ¿no? No sirve de nada, hermano. Si no lo pones en práctica, no sirve de nada. Vienen a escuchar una u otra y otra vez, pero sus vidas no reflejan nada de lo que están escuchando, simplemente porque han decidido en sus corazones no obedecerla. Amados, no se trata de aceptación, de aceptar la palabra, sino de aplicarla. No se trata solo de aceptarla, sino de aplicarla. Porque aceptarla es una parte. Y aquí viene el texto fatídico, Mateo 7, 21 al 22. Tiene tiempo, ¿no? Es temprano. 6:30, es re temprano. ¿Vamos bien, amados? ¿Sí? ¿Seguimos? Mateo 7, 21 al 22.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amados, cuando partamos de esta tierra, seremos llevados inmediatamente hasta la presencia del Señor. En el momento menos pensado estaremos delante del Señor, el que escudriña los corazones. Estaremos delante de la presencia del Señor, aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Y dice que en aquel día, está hablando, ¿saben qué? Está hablando del juicio final. Y espero que no estés en ese juicio. Porque si estás en ese juicio, significa que fuiste desechado. Pero no por Dios, sino por tu decisión. No todos los que, dice esta versión, no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. 22. El día del juicio, o sea, Dios está diciendo que va a haber un juicio, y amado, pongo mi alma y mi salvación en juego, que esto es así. Que si Dios lo dijo, va a haber un juicio y que todos estarán delante de Él, me dirán. O sea que es como una apelación ante el juez. En la desesperación van a decir, Señor, nosotros predicamos en tu nombre. Salimos a hablar a la gente, a hablarles de salvación. Señor, en tu nombre liberamos a las personas endemoniadas. Y en tu nombre realizamos muchísimos milagros. ¿Cuál será la respuesta del Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amados, y repito hasta el cansancio, algunos ya lo tienen de memoria lo que voy a decir. Esa palabra, hacedor de maldad, en griego es anomía o anomia. Anomia en griego significa sin ley. Sin ley significa sin instrucción de Dios. Significa una persona que rechazó la palabra de Dios. Cuando dice apartados de mí, hacedores de maldad, aquellos que solo escucharon y la rechazaron. Porque Dios no va a juzgar a nadie, amados, no va a enviar a nadie al infierno que nunca escuchó el mensaje de salvación. Y aquí, para bendición de muchos y para tristezas de otros, el evangelio se predica. No hay escapatoria. Amados, yo me lavo las manos como Pilato, como dijo Pedro, yo soy libre de la sangre de ustedes. No he rehuido a darles todo el consejo de Dios. Entonces queda en nosotros la decisión. Escuchar la palabra trae bendición, ¿no? Por supuesto. Pero lo que realmente cambia nuestras vidas es esa palabra que escuchamos puesta en práctica, hacer la vida. No somos espirituales solo porque oímos la palabra de Dios, sino porque la hacemos. Es ahí el mandamiento de Santiago para nosotros. Sed hacedores. Digan conmigo, sed hacedores. Otra vez, sed hacedores. ¿Qué significa eso? Es ser y hacer. Sed, de la palabra del verbo, ginomai, significa convertirse, hacerse, ser hecho, pertenecer a, comportarse, etc. Y hacedores es poiteis, persona que hace alguna actividad, es alguien que practica algo. Una cosa, amados, es reparar algún daño menor en casa. ¿Cuántos agarraron la cuchara por primera vez? Pero no la cuchara de la sopa, sino la cuchara de... Yo agarré un día la cuchara, le puse ahí, como vi cómo hacen los albañiles, ¿no? Y le puse el cemento y acá me quedó... Pues quise hacerle... hasta... Tiré varios kilos de cemento hasta que me empezó a salir, ¿no? Y digo, ay, quedó, ¿no?
Y mi esposa me decía, pero está muy azul esa pared, porque le puse mucho cemento. Y no sé cuánto es 2 de arena y una de, ¿no? Sí, no hay mucha arena. Pero eso te queda como un alfajor de maicena eso. ¿Eh? 3 y 1. Bueno, después vienen ustedes y me lo hacen. Entonces, una cosa es arreglar así, ¿no? De una manera, bueno, provisoria, una cuestión, y otra cosa es ser un constructor profesional. No es lo mismo cantar bajo la ducha que ser cantante. No es lo mismo dar una clase de vez en cuando que ser maestro. Para un verdadero hacedor de la palabra, no le es suficiente solo con escuchar, sino que necesita practicarlo. Lucas, no lo puedo dejar pasar este texto, miren, 6:46 al 48, pura palabra de Dios, no les estoy contando ningún cuento, palabra de Dios. Lucas 6:46 al 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Cuántos cantaron esa canción? Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. ¿La cantaron? Hasta en la misa lo cantaban eso. ¿Nunca lo cantaron? Estoy grande. Bueno, habla del sermón del monte. ¿Escucharon sobre el sermón del monte? El sermón de la montaña. ¿Amén? Entonces, el Señor habla del capítulo 5 al 7, todo el sermón de la montaña. Y el Señor, concluyendo ya su mensaje, dice, hablando de todo lo que les acabo de decir, la regla de oro, la cuestión del divorcio, todo lo que habla ahí en Lucas y en Mateo, acá el Señor va cerrando su mensaje y dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo les estoy diciendo? Señor preguntando. Miren, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Miren, nosotros estamos por construir nuestro salón de la iglesia. ¿Cuántos saben que tenemos un terreno, gracias a Dios? Se frena porque depende de ustedes. Esto es una decisión también. ¿Quieren el templo? Bueno, hay que hacer algo para... Saben que los corralones, todos quieren plata. Le fuimos a decir, miren, en el nombre del Señor, denos, pero no nos dan. Tenemos que pagar. Entonces, hicimos hacer un estudio de suelo, porque no es así, hagamos así nomás, poner un pocito. No, ¿saben qué? Si vos querés hacer un pozo, a los 2 metros hay agua. Empieza a salir agua. No sale petróleo acá, sale agua. Entonces, hicieron un estudio, los geólogos, topógrafos, ¿no? Hacen un estudio, 7, 8 metros para abajo recién está la tosca, le llaman ellos, lo que es acá sería la roca, donde va el fundamento. Entonces tenés que hacer una construcción especial, se le llama platea, que es lo que vamos a tener nosotros en la iglesia, una platea, todo un piso de cemento armado con hierros especiales, sale un dinerito eso. ¿Por qué? Porque nos dijeron, si ustedes quieren, háganlo como quieran. Y nos dijo, pero yo os diré, si ustedes hacen lo que yo les digo, les voy a comparar como un hombre prudente que edificó su iglesia sobre la platea y no se va a mover. Pero si ustedes la hacen así nomás, y se van a ir todos juntos al cielo un día. En otras palabras nos dijo eso. Entonces el Señor está diciendo, aquel que oye mi palabra, para sintetizar esto, y la hace, le compararé a un hombre prudente, sabio. Ahora el contraste, el que no hace, el que oyó, también oyó, y no hizo, ¿saben qué es?
Díganme qué es. ¿Qué más? ¿Qué dijo Luis? Es un patán. Patán. No, ¿te acordás del perrito, no? Patán. Necio. Tonto. Simple. Estúpido. Imbécil. Ignorante. Torpe. Imprudente. Obstinado. Terco. ¿Por qué es todo eso? Qué ofensivo el Señor. Porque te estoy diciendo, vos vas a llevar tu familia a esa casa. Edificar tu casa con seriedad, con prudencia, con conocimiento, que sea sólida, porque van a venir los ríos, las aguas, y esa casa se vendrá abajo si no haces caso. Y vas a hacer todo esto y mucho más. Así es, amado, el que escucha la palabra y le sigue yendo mal en la vida. Hay gente que está mal y le preguntan, ¿y estás orando? No, ni fuerza para orar tengo, pastor. ¿Y venís a la iglesia? No, ya hace 5 meses que no vengo. ¿Y estás leyendo la Biblia? No, me duermo. Y quieren que con una oración que yo les imponga la mano, baja, no sé, una electricidad especial y ahora sí. No funciona, amado. No funciona. Aquel que es hacedor de la palabra es pronto para poner manos a la obra en el llamado que Dios les está haciendo para cambiar su vida. ¿Ya te hablaron de perdón? El que oye la palabra, vaya, arregla cuenta con su esposo. Perdona a su esposo. Perdona a su esposa. No importa lo que haya pasado, lo perdona. Porque si Dios te perdonó todas tus miserias, vos tenés que perdonar todas las miserias de tu prójimo. Sin excusa. Viene una crisis económica, un problema económico. Vas al Señor y vas a depender de Él. Te vas a volver un ahorrador. No le vas a ir a pedir crédito a Carta Sur. A endeudarte hasta acá. Te hablaron del servicio, que hay necesidad en tu iglesia. Y te vas a querer involucrar. Quien hace, amado, lo que dice la palabra está en comunión plena con Dios, con el Señor y con toda la iglesia. ¿Cuántos aman al Señor? No, no dije cuántos, sino cuánto. ¿Qué cantidad de amor tienen por el Señor? Algunos ya la saben la respuesta, pero algunos no. Dicen, yo le amo hasta el cielo, hasta el infinito y más allá. ¿Hasta dónde le aman? Hasta la muerte, dice. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Cuánto le aman al Señor? Mucho, mucho, mucho. Beso, Señor. Bueno, vamos a ver la respuesta. ¿Cuánto quiere el Señor que le amemos? ¿Cuál es la medida? Juan 14, 23. Ahí está la respuesta de cuánto debemos amar al Señor. Yo le amo los domingos, pastor, nomás. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Wow, den un aplauso al Señor por su respuesta. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Entonces el Señor le contestó, el que me ama, obedece mi palabra. No es hasta dónde, sino el que si obedeces, ahí está demostrando que le amás. Por eso dice, si guarda mi palabra, Dios le amará y vendremos, el Padre y el Hijo, vendremos a vivir con Él. Tremendo. Un nacido de nuevo tiene deseos verdaderos, no solo de escuchar lo que la palabra dice, sino de ponerlo en práctica en su propia vida para glorificar al Señor. Y anhelás hacer la voluntad de Dios en tu vida. No solo decís que sos cristiano porque vas a una iglesia los domingos o porque tenés una Biblia bajo el brazo. En algunos países le dicen sobaco santo, porque van con la Biblia bajo el brazo. Sino que te comportás como un cristiano en donde sea que te encuentres. Vas a ser honrado, vas a ser puntual, vas a ser responsable, vas a ser honesto, vas a ser leal, vas a dar buen testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque estás viviendo la verdad.
El verdadero carácter cristiano se evidencia en nuestra conducta. ¿Cómo te ve la gente allá afuera? Porque acá entre las paredes, encima planta alta, estamos escondiditos, ¿no? ¿Cómo te ve la gente? Cuando te ves salir de tu casa, ¿no? Tipo los Simpsons, todo bien vestidito para la iglesia. ¿Qué comenta la gente? ¿Qué comenta la iglesia? Ahí va. Míralo. Yo no sé para qué va a la iglesia. Hablan las dos, ¿no? Igual la gente habla, aunque vos no te lo merezcas, igual la gente habla, pero ¿habla con razón o sin razón? Esa gente, ¿desean lo que nosotros tenemos? Dicen, nadie. Yo prefiero quedarme como estoy. Si ese va a la iglesia, si el pastor le permite a ese, lo que deben ser el resto. Ese es el concepto que tiene la gente, hermano, la verdad. Nuestra conducta siempre es una evidencia clara de lo que habita en nuestro interior. Lo que te llena, te domina. Fíjate, Mateo 12, 34 al 35, ya vamos por el final, para que no se pongan nerviosos. Mateo 12, 34 al 35. Generación de víboras, Uf, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. wow. Yo nunca les dije generación de víbora, ¿no? Todavía no pienso, pero el Señor les dijo a sus oyentes, manga de serpientes. A veces se ofenden conmigo porque dicen, pastor, usted sabe mucho, me parece que usted le contaron lo que estoy haciendo yo. No, amados. El Señor le dijo, generación de víboras. ¿Saben por qué eran los fariseos? Obviamente, eran los representantes del conocimiento, de la Torá, el Tanaj, eran los doctores de la ley. Sabían de memoria las escrituras, amados, envidiable la cabeza de esos tipos. Sabían de memoria las escrituras. Y les dijo esto porque estos hombres que se jactaban de su conocimiento, se jactaban de su posición social, en sus corazones estaban ligados a Satanás. Y el Señor los desnudó, los reveló públicamente su estado terrible en su corazón. Eso hace la palabra. Cuando le dicen generación de víboras, me imagino la gente que los veía a ellos, saben que viste que Jesús dice, a ustedes les gusta que la gente los salude en las plazas, porque la gente paraba y le hacían reverencia a los fariseos. Ellos se ponían de pie con sus flecos y su cuero, etcétera. Se paraban allí y le hacían reverencia, se sentían Luis Miguel. Estaban bien importantes. Y el Señor les dice víboras. Y me imagino la cara, porque el Señor era considerado maestro de maestros. El maestro de maestros, diciéndole a los maestros que son víboras, no puede, ¿estás seguro? ¿Qué pasó? Y los miraban ya con sospecha a los fariseos, porque el Señor estaba sacándole la careta. Eso hace la palabra, amado. Quizás el Señor te está diciendo víbora, no sé, yo no, dice ahí. ¿Saben por qué? ¿Por qué le dijo víbora? Primero por la serpiente. ¿Quién es la serpiente antigua? Díganlo fuerte, no tengan miedo. Alguien que odia, alguien que habla mal del prójimo, no puede decir que tiene a Dios en su corazón, sino a Satanás. Y ellos acababan de decirle al Señor que echaba fuera demonios por poder de Belcebú. Ellos estaban desmereciendo la palabra del Señor. Ellos estaban escuchando, pero estaban desmereciendo. Si la palabra de Dios mora en nuestros corazones verdaderamente, entonces eso nos motiva a actuar en consecuencia en nuestra vida diaria. Repasemos para ir al final.
Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Cada domingo, muchos cristianos asistentes en las iglesias de todo el mundo se están engañando a ellos mismos, muchos de ellos con el hecho de que los mensajes que escuchan simplemente lo escuchan, lo aprecian, lo agradecen, gracias pastor por ese mensaje, pero no lo ponen en acción en sus vidas. Se han conformado con una rutina, una vida religiosa, se transforma en una religión. Venís cada reunión, te sentás en tu lugar, que nadie te toque tu lugar porque se arma. Tu lugarcito ahí, todo el protocolo, ¿no? Y todo, bueno, hermano, Dios le bendiga, y se van, pero no, en su vida personal no la practican. Sus corazones están llenos de falta de perdón, sus corazones están llenos de amargura, de celos, de odio, de perversiones, tantas cosas, porque no se han dejado lavar por la palabra. Solo los salpicó un poquito por allí. Y por tu mal testimonio, por vivir una vida así, dominguera, tu falta de compromiso, en obediencia a la palabra de Dios, muchos no creen, no quieren saber nada con la iglesia. Ayúdanos, Señor. Muchas personas se han decepcionado porque les predicas con tu boca un mensaje que en la práctica deja mucho que desear. Y te miran, dices, che, qué lindo que hablas, qué bien que hablas, pero no lo vivís. Primera de Juan 2:3-4, también allí nos dice la medida de amor que Dios reclama. Yo puedo decir que amo al Señor ida y vuelta al cielo, que lo amo mucho, pero aquí dice el Señor cómo quiere que le amemos. Primera de Juan 2:3-4. No alcanza solo con cantarle te amo y decir te amo. No, aquí vamos a ver. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Cuándo? Si obedecemos su palabra. Si alguno afirma, asevera, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos, es decir, la palabra de Dios, es un mentiroso. ¿Cómo nos habla el Señor? Juan, el del amor, ¿no? Jesús dijo víbora. Juan dice, bueno, mentiroso, porque no viven la verdad. No nos engañemos más, mis amados. No se trata de mencionar a Jesús, no se trata de orar o de cantar, se trata de obediencia. Una profesión de fe que no da como resultado una vida transformada, que no siente hambre y sed de la palabra de Dios y de obedecer, como dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Porque si alguno, dice el versículo 23, por favor, 23, de Santiago 1:23. El texto central es Santiago 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjate cómo reitera Santiago, ¿eh? Estamos leyendo otro versículo, ¿eh? Y sigue hablando de lo mismo. Pero si alguno es oidor, otra vez, Santiago, ya te entendimos. No, me estás escuchando, pero no estás dispuesto a obedecer. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos se vieron en el espejo antes de venir? Algunos ni eso, ¿no? Por 2 pelos locos que tengo, me voy despeinado, dijo. No, sí te fijaste, algunos hasta los bigotes están peinando, ¿no? ¿Sí? Y las chicas ni hablemos, ¿no? Considera, la palabra considera es la palabra catenoeo,
que es fijarse atentamente. La palabra muestra el rostro, da el ejemplo de un espejo, muestra el rostro del, muestra el rostro real de tu alma. Repito, la palabra de Dios muestra el rostro real de tu alma. O sea, no, porque por fuera somos todos, cara vemos, dice segunda de Soberbios, cara vemos, corazones no sabemos, ¿no? Tiene cara de santo, pero ¿será? A ver. Entonces, la palabra real muestra realmente el rostro del alma. El que solo escucha tiene solamente interés en información, pero no desea ejecutar esa información. Quiere aprender más, quiere decir, sí, está muy bueno, che, qué lindo, sí, la verdad que interesante, y parece que es cierto, ¿eh? Pero no está interesado en vivirla. Santiago nos deja muy claro que la posibilidad de que existan entre nosotros quienes sean oidores de la palabra es real, que son personas que no tienen el mínimo interés de poner en acción lo que está escuchando. Y utiliza una interesante analogía del espejo, elemento que todos tenemos en casa. Los espejos, nosotros tenemos lo que fueron a mi baño, de arriba tenemos un espejo. No, sí que lo conoces. Sí. No, mis hijos reniegan con ese espejo. Porque es un espejo viejo, pero está lindo, adornado, pero no se ve nada. Y te muestra hermoso. Y después hay otro espejito que ese sí se ve bien, y ahí, uff, ¿no? Este espejo no se ve, pero la palabra de Dios es bien, bien clarito, el espejo. Los espejos de antes, se parece a mi espejo, no eran como estos que hoy hay vidrio perfecto, sino que saben que los espejos no eran de vidrio, eran de disco, de algún metal, bronce o plata, o en algunos casos oro, que lo pulían bien, 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 bien y lo abrillantaban de tal manera que emitían un reflejo. Obviamente el reflejo que estos espejos daban no era muy claro, no era muy bueno, pero lo que se tenía que buscar, la mejor posición y la mejor iluminación para obtener un reflejo más o menos. Estos espejos por lo regular se lo ponían horizontalmente en la mesa. Algo raro, ¿no? Lo ponían así. De tal manera que la persona que quería mirarse tenía que inclinarse, tenía que agacharse para verse la carita. Y viste, cuando vos te agachás, como que la gravedad hace que las arruguitas van. No sé cuándo lo ponían arriba, porque viste que dice, cuando te vas a filmar, un secreto para los que hacen transmisiones, selfies y fotografías, de arriba. Pues si lo haces de acá y muy cerca te sale la nariz con los pelitos, la papada, entonces tiene que ser de arriba, sale más lindo. Secreto nomás. Acá los espejos eran acostaditos. Y es muy interesante porque en lo que Santiago tiene en mente cuando usa la palabra considera, esa palabra considera su rostro, es catanoeo, le dije, habla de fijarse bien, observar. Por la dificultad que estos espejos tenían, si querías tener una imagen más o menos adecuada, tenía que poner mucha atención ante ese tipo de espejo. Muchos, muchas y muchas pasan largos minutos frente al espejo, mirando cada detalle, su arreglo, el rulito, el pelito, la corbata, etcétera. Y a veces hay problemas en la casa porque no sale más del baño, o no, esposo. Más si hay hijas ya grandes, ¿no? Y están así. Y van saliendo y se suben al auto con el espejo del auto. Y se bajan y hay una vidriera y se paran un ratito. O sea, se hace tarde para ir. Están mirando. Bueno, no es una mirada rápida, es una mirada exhaustiva y miran y está bien, estoy bien. Ah, voy a contar algo, por ahí me matan cuando vuelvo a casa, ¿no? Me preguntan, ¿cómo me queda este vestido? Pintado. Bueno, bajo un ratito, tomo un mate, vuelvo, otro vestido. Pero el azul de recién estaba pintado, ¿no? Pero, ¿y este cómo me queda? Hermoso. Bajo de vuelta y un verde. Bueno, al final.
Pero pasa, ¿por qué? Porque se miran, dice, se consideran, y está bien, eso es de la mujer, y es un detalle muy lindo. No es una mirada rápida, por eso quiero dar este ejemplo porque es mirarse en el espejo. Usted no sale así nomás. Entonces, amados, usted de este lugar no tiene que salir así nomás, porque la palabra de Dios está reflejando el alma, porque la palabra de Dios es espada que penetra, que parte los tuétanos, los huesos, entra y divide el espíritu del alma y discierne los pensamientos del corazón. Eso hace la palabra de Dios. 24, nuevamente. Porque, 24. porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Se miró al espejo, se va y se olvidó. ¿Qué significa? Se vio tal como era, pero en lugar de quedarse para corregir su defecto, se fue y como consecuencia se olvidó cómo estaba. ¿No te pasó de salir apurado? Y el pelo, viste que a veces dormí de un solo costado y no sé, como que le pones gel todo, pero el pelo sigue como una tabla ahí que te pusieron. Y se va y todo. Y en el trabajo todos se van riendo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Porque no te miraste bien al espejo y no lo corregiste. El spray, qué sé yo, que se pone, ¿no? Es lo que dice la palabra. Te está marcando la palabra, te dijo, perdoná, te dijo, sacate la amargura, te dijo, deja de tener esos pensamientos, te dijo, abandoná la pornografía, te está hablando el Señor, pero te olvidas. ¿Por qué? Porque no prestas atención a la palabra. Cuando uno escucha el mensaje de Dios, pero en lugar de actuar a raíz de lo que nos mostró el espejo, se aleja de la verdad y prefiere olvidar. Aún después de haber sido expuesto al mensaje del Evangelio, aún cuando las Escrituras sacaron a la luz todo lo que había dentro, todo aquello que está matando tu alma, odio, amargura, rechazo, arrogancia, avaricia, y estuvo la palabra martillando tu corazón, simplemente te vas de este lugar olvidándote cada palabra que Dios te habló. Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón, escucharon y obedecieron las enseñanzas, ahí está, que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. El resultado fue que esa persona escuchó y obedeció. Gracias, Señor. ¿Les habló el Señor? Entonces termino con esto. Hoy no quiero engañarme con solamente escuchar y escuchar y escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. No quiero engañarme solo siendo un oidor. El Señor está colmado de su paciencia, de gente que solo escucha. Está colmado de su paciencia, Señor.
Yo no puedo engañarme creyendo que puedo solo oír lo que Dios dice y hacer como que Dios no dijo nada. En el nombre del Señor, cierra tus ojos, por favor, iglesia. Este es el momento donde, después de ser expuesto a la palabra, decimos, bueno, Señor, ya me vuelves a hablar en esta área de mi vida. Y necesito responderte, no me puedo quedar callado, no me puedo quedar con los labios cerrados, con mi corazón cerrado. No puedo hacer como que no escuché nada. Muchas personas confunden el placer que obtienen al escuchar la palabra de Dios con el cristianismo y la adoración, te lo dije. Para muchos ir al culto es como una morfina, como una droga, ¿no? Como sentir algo, estar con los hermanos. Amados, tristemente muchos están en una tibieza espiritual terrible. No quiero, Señor, ser solo un oyente más. Me doy cuenta, Señor, del poco valor que tiene esto de seguir viviendo así. Quiero de todo corazón hacer tu voluntad. Necesito tu ayuda, Señor. David decía, Señor, socórreme. Auxíliame, Señor. Mírame, Señor. Examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en él. El Señor quiere que hagas su voluntad y vas a conocer que la doctrina es de Dios. Vas a conocer que no es mentira lo que se te está hablando, que es Dios hablando. Si vos haces lo que Él te dice, el Señor te va a tapar la boca, te va a mostrar que Él es Dios y que Él responde la oración del justo. Solo el corazón que se deleita en la ley de Dios y ha tomado la decisión firme de guardarla en su corazón, va a recibir bendiciones espirituales, añadiduras materiales, que son las que ya no importan demasiado. No te va a faltar el pan en la mesa, no va a faltar en tu casa el vestido, el techo, para todo lo que necesites. No va a faltar para tu auto, para tu viaje, no va a faltar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Oremos. Oh Señor, ya no quiero ser solo un oidor. Hoy he meditado seriamente sobre esto, Señor, y llego a la conclusión que tu palabra necesita ser práctica en mi vida. No quiero, Señor, ser un experto en mental, un erudito profundo, conocedor de los textos, de la exégesis, de la hermenéutica y de tantas cosas que sí son buenas para un buen estudio de la palabra. Pero de nada sirve, Señor, si yo te llamo Señor, Señor, y no fundamento mi vida sobre la roca que es Cristo. Y no fundamento mi familia sobre la roca que eres tú. Porque vendrán los problemas. Nadie puede negar que los problemas vendrán. Tú dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros venceréis. Señor, danos este entendimiento a esta iglesia, Señor, a este pequeño remanente, que pueda ser una iglesia bíblica, de hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Que no se dejen llevar por las corrientes de este mundo, que no se dejen llevar por las preocupaciones de este mundo, que no estén afanados por la política, por la economía, por la inseguridad. El mundo irá de mal en peor, pero el que permanece en Cristo vivirá para siempre. El que permanece en Cristo está atesorado en el corazón de Dios. Dios lo tiene como un tesoro, aquel que ama y obedece su palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, que puedan considerar obedecer, Señor, y cambiar aquellas áreas que todavía faltan cambiar. Bendice a mi iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.
Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me